Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Si alguien me hubiera dicho que el hombre al que más quise y más odié durante 5 años estaba trabajando pared con pared conmigo, le habría aventado el café a la cara. No porque fuera imposible, sino porque mi vida nunca había tenido ese tipo de ironía elegante. La mía era más torpe, más cruel, más del estilo: te doy el único lugar donde puedes ser tú mismo, pero convierto a la persona al otro lado de la pantalla en el hombre que más te desespera cuando lo tienes enfrente. Mi nombre es Iker Salas. Tenía 29 años, era Omega, jefe de contenido estratégico en Slim Media, y si uno revisaba mi historial laboral, parecía un hombre funcional, puntual, bueno bajo presión, excelente con clientes difíciles y peligrosamente eficiente editando discursos corporativos a las 3 de la mañana. Si uno revisaba mi historial emocional, en cambio, encontraba un incendio mal apagado. El centro de ese incendio tenía un nombre que no era un nombre. Banta. Ese era el usuario del idiota que apareció una noche en un foro cerrado de insomnes corporativos, me corrigió una opinión de forma insoportable, me hizo enojar tanto que le respondí con 7 párrafos, y 2 horas después, terminó siendo la única persona en Internet con la que podía hablar como si mi cuerpo no fuera un expediente, una categoría o una debilidad negociable. Nunca vi su cara, nunca escuché su voz, nunca supe su nombre real. Y aún así, durante 5 años, fue mi mejor amigo. También el hombre que más me irritaba. Porque Banta tenía la costumbre detestable de aparecer justo cuando yo estaba peor, decir exactamente lo que necesitaba escuchar en el tono más exasperante posible y luego desaparecer durante horas como si no acabara de desarmarme la vida con una sola frase. Era alfa. Eso lo supe desde el principio. No porque me lo dijera de forma directa, sino porque uno aprende a reconocer ciertas cosas en el lenguaje. El control. La manera de medir el silencio. La disciplina absurda. La clase de cuidado que no pide aplausos. Y también, muy de vez en cuando, la clase de arrogancia que solo tienen los alfas inteligentes que saben perfectamente lo inteligentes que son. Lo odiaba. Lo odiaba cuando me corregía, lo odiaba cuando adivinaba cosas que yo no le había contado, lo odiaba cuando me hacía reír en noches en las que yo había decidido de forma dramática y muy digna que no volvería a sentir nada por nadie. Y lo odiaba, sobre todo, porque se volvió importante. Demasiado importante para alguien que no tenía rostro. Nuestra regla era simple. Sin nombres, sin fotos, sin llamadas, sin direcciones, sin empresas, sin ciudades. Él había propuesto la regla la segunda semana, después de que yo insinué que al menos podíamos intercambiar notas de voz. Si vamos a ser honestos, mejor que sea así, escribió. La gente dice más verdad cuando no puede convertirla en estrategia. Yo le respondí que sonaba como un asesino serial con buena gramática. Él contestó, y tú suenas como un omega con demasiado tiempo libre y pésima intuición para elegir amigos. Tenía razón en ambas. 5 años después, seguíamos escribiéndonos casi todas las noches. Yo bajo el usuario Marea, él bajo Banta. A veces hablábamos de trabajo, a veces de películas horribles, a veces de cosas que no le había contado a nadie más, la muerte lenta de mi padre, el exnovio que me dejó porque yo sentía demasiado y decía poco, las veces que tuve que ocultar mis bloqueadores en oficinas llenas de alfas para que no me miraran como variable biológica en vez de como estratega. Banta sabía cuando estaba mintiendo aunque solo usara texto. Yo sabía cuando él estaba más cansado de lo que admitía por la forma en que dejaba de usar puntos finales. Eso era lo enfermo del asunto. Éramos íntimos en una forma que no debería haber sido posible. Y por eso también lo odiaba. Porque nadie debería llegar tan hondo sin siquiera decirte su nombre. El problema empezó realmente el día en que abrieron la oficina de al lado. No, eso es mentira. El problema empezó el día en que metieron al nuevo director de estrategia operativa a trabajar pared con pared conmigo y resultó ser exactamente el tipo de alfa que despierta violencia en el sistema nervioso de cualquier omega con amor propio. Damián Vélez. 34 años. Traje oscuro, voz baja, carácter de bisturí, una reputación corporativa tan limpia que era ofensiva. No era el jefe máximo de Neslin, pero casi. Después de la reestructura interna, quedó por debajo del CEO y por encima de la paciencia del resto de nosotros. Tenía 2 maestrías, una capacidad escalofriante para encontrar errores en presentaciones ajenas y esa clase de presencia silenciosa que hacía que la gente empezara a hablar más formal apenas él entraba a una sala. Desde el primer día nos llevamos mal. No con gritos. Eso habría sido demasiado sencillo. Nos llevamos mal de la forma profesional, contenida y peligrosamente educada, en la que se detestan 2 personas que se parecen demasiado en lo que más les irrita del otro. Tu propuesta está bien escrita, me dijo en nuestra primera reunión, hojeando mi plan de contenidos para un relanzamiento regional, pero tiene 3 puntos débiles. Yo arqueé una ceja. ¡Qué alivio! Pensé que iba a decir que tenía 4. Damián levantó la vista. No sonrió.
No exactamente. Pero algo pasó en su boca, una alteración mínima que me dejó claro que había entendido el golpe y decidido, en ese instante, no devolverlo todavía. Qué bueno que conservas el sentido del humor, dijo. Lo vas a necesitar cuando te explique por qué tu cronograma no sobrevive contacto con la realidad. Lo odié de inmediato. Porque tenía razón. Mi cronograma era demasiado optimista y él lo desmontó en 6 minutos con una precisión humillante. Sin burlarse. Sin levantar la voz. Solo poniendo hechos sobre la mesa, hasta que mi plan quedó convertido en una versión más inteligente de sí mismo y yo tuve que agradecerle a regañadientes. Ese fue el inicio. Después vinieron las pequeñas cosas. Su oficina compartía pared con la mía, y yo empecé a notar su existencia más de lo que resultaba sano. La forma en que caminaba sin prisa pero haciendo que todos se apartaran, el aroma a cedro seco y tinta limpia que a veces se colaba cuando dejaba su puerta abierta, la costumbre insoportable de tocar 2 veces el marco antes de entrar aunque ya estuviera invitado. Y la forma en que, sin pedir permiso, empezó a instalarse en mis rutinas. A las 8:15 aparecía un café negro en mi escritorio cuando sabía que había dormido poco. A las 6 de la tarde me mandaba correcciones tan agudas que me hacían apretar los dientes, y luego me salvaban de cometer estupideces frente a clientes de millones. Y a veces, cuando me encontraba demasiado callado en juntas grandes, me hacía una sola pregunta precisa, como si supiera exactamente qué clase de silencio en mí era concentración y cuál era agotamiento. Lo detestaba. Por supuesto que lo detestaba. Porque Damián era la clase de alfa que parecía tenerlo todo demasiado bajo control. Y yo desconfiaba instintivamente de los hombres así. A los 3 meses de tenerlo en la oficina de junto, ya habíamos desarrollado una dinámica que el resto describía como tensión creativa y Renata, mi mejor amiga del área legal, una beta cruel y entretenidísima, describía de forma más honesta. Ustedes dos parecen exesposos de una guerra que nadie nos dejó ver. Te odio, le dije, revisando un brief. No tanto como te gusta discutir con él. No me gusta discutir con él. Claro. Por eso cada vez que toca tu puerta enderezas la espalda como si fueras a una ejecución o a un beso. Todavía no decido cuál. Le arrojé una pluma. Ella la atrapó en el aire sin dignidad alguna. Además, añadió, te pone café. Eso no significa nada. Mi contador también me pone café y no por eso me mira la boca cuando hablo. La fulminé con la mirada. No me mira la boca. Renata sonrió como si acabara de ganar algo. Ajá. No volví a hablar con ella por casi 20 minutos, lo cual en nuestra amistad contaba como una pelea seria. El problema era que, cada vez que Damián me alteraba demasiado, yo terminaba haciendo lo mismo que había hecho durante 5 años. Le escribía a Banta. Y Banta, el muy maldito, siempre parecía divertirse demasiado cuando el tema era mi vecino corporativo. Marea, hoy volvió a corregirme una presentación como si yo no supiera leer mis propias tablas, Banta. ¿Las leyó mal? Marea, no Banta. Entonces te ayudó Marea. Tu defensa automática de otros alfas ya empieza a oler a secta, Banta. Tu tendencia a declararle la guerra a quien te mejora el trabajo también empieza a oler raro, Marea. Lo odio, Banta. No. Te irrita. Es diferente, Marea. Qué alivio. Pensé que el experto eras tú, Banta. Lo soy. Idiota. Siempre igual. Y aún así, todas las noches acababa contándole algo más. Sobre Damián, sobre el trabajo, sobre mí. Eso debió haberme alertado antes. Pero cuando uno se acostumbra demasiado a una intimidad, deja de ver las pistas y empieza a vivir dentro de ellas como si fueran decoración. La primera vez que sospeché algo fue por culpa de una frase. No un gran secreto. No una confesión. Una frase. Habíamos tenido una junta infernal con un cliente farmacéutico que quería una campaña humana, pero sonaba como comunicado de funeraria. Yo llevaba 11 horas despierto, 2 cafés encima y 0 paciencia cuando Damián entró a mi oficina sin tocar porque, según él, la urgencia operativa supera las buenas costumbres. Me dejó un folder sobre el escritorio. Tu texto de apertura sirve, dijo, pero el párrafo 3 tiene miedo de existir. Parpadeé. Perdón. ¿Qué? Es tibio. Se cruzó de brazos. Parece escrito por alguien que no quiere molestar a nadie. Me reí sin humor. Es para un cliente que se ofende si le cambias una coma. Eso no significa que debas escribir como si le pidieras permiso al aire. Me quedé mirándolo. Porque Banta me había dicho exactamente eso 2 años antes, la noche en que le mandé una carta que nunca envié a mi ex. No escribas como si le pidieras permiso al aire. La memoria me golpeó con tal fuerza que tardé un segundo de más en responder. Damián lo notó. Por supuesto que lo notó. ¿Qué? Preguntó. Nada. Eso no es nada. Solo. Ya había escuchado esa frase antes. Él sostuvo mi mirada apenas un segundo más de lo normal. Pues alguien te dio un buen consejo. Y salió.
Me quedé solo, inmóvil, con el folder en la mano y una sensación absurda zumbándome debajo de la piel. No era posible. No significaba nada. La gente repite frases. El mundo no es un rompecabezas romántico armado especialmente para arruinarte. Aún así, esa noche le escribí a Banta con más cuidado de lo normal. Marea, hoy un idiota en la oficina usó una frase tuya y casi lo asesino. Banta, qué dramático. ¿Cuál frase? Marea. La de no pedirle permiso al aire. Hubo varios minutos de silencio. Luego llegó la respuesta. Banta. Tal vez el idiota de tu oficina tiene mejor gusto del que crees. Me molestó más de lo que debía. También me inquietó. Después de eso empecé a notar cosas que antes parecían casuales. La hora en que Damián se iba coincidía demasiado seguido con la hora en que Banta desaparecía del chat. La forma en que ambos evitaban responder preguntas personales era casi idéntica. No huían, redireccionaban. Siempre con la sensación de que te habían dicho algo sin haberte dado en realidad nada. A ambos les gustaba el café negro con una gota de miel, aunque juraban que no era por gusto sino por química funcional. Ambos tenían el hábito insoportable de citarme frases que yo mismo les había dicho meses antes, como si quisieran recordarme que me escuchaban mejor de lo que me escuchaba yo. Y ambos tenían algo todavía peor. Una especie de cuidado controlado que solo aparecía cuando yo estaba verdaderamente mal. El jueves en que me dio un bajón de aroma por estrés, leve, controlable, pero suficiente para hacerme sentir la piel demasiado sensible y la cabeza demasiado llena, Damián cerró la puerta de mi oficina, subió el purificador y me dejó neutralizante de grado médico sobre el escritorio sin decir una sola palabra impropia. Esa misma noche, Banta me escribió sin que yo le contara nada. Banta, ¿ya comiste? Marea, qué invasivo Banta. Eso no fue una respuesta, Marea. Sí, Banta, mentira, Marea, te odio, Banta, lo sé. Calienta algo. Después me insultas con mejor glucosa. Me quedé mirando la pantalla del celular demasiado tiempo. Quizá estaba cansado, quizá mi cerebro ya necesitaba emoción ajena porque la propia vida me estaba quedando corta. O quizá ya lo sabía y me negaba a mirarlo de frente. Sea como sea, no hice nada. No investigué, no pregunté, no quise romper la regla. Porque si Damián no era Banta, yo quedaba como un enfermo delirante y si sí lo era, entonces mi vida se convertía en algo demasiado complicado para una semana laboral promedio. Así que seguí como si nada. Eso también fue un error. La revelación llegó un martes de lluvia. No en una fiesta, no en una gran crisis. No con música dramática ni testigos estratégicos. Llegó entre teclados, luces blancas de oficina y un ataque de furia perfectamente cotidiano. Nos habíamos quedado hasta tarde por una presentación para el consejo. El piso entero ya estaba casi vacío. Solo se escuchaba el aire acondicionado, la lluvia golpeando los ventanales y el sonido repetitivo del bolígrafo de Damián chocando contra algo en la oficina de al lado. Tac, tac, tac. Yo ya llevaba 15 minutos soportándolo. Tac, tac, tac. Abrí el chat con Banta desde la computadora. Ni siquiera lo pensé. Marea, si el alfa insoportable de la oficina junto a la mía golpea a ese maldito bolígrafo una vez más, voy a cruzar la pared y cometer un delito. En cuanto apreté enviar, el golpeteo se detuvo. En seco. Mi corazón hizo algo raro. 3 segundos después llegó la respuesta. Banta. Entonces mejor toca la puerta, Marea. Romper la pared saldría más caro. No respiré. No de inmediato. El mensaje siguió ahí, brillante la pantalla como si no acabara de volarme la vida en 12 palabras. Mis dedos se quedaron congelados sobre el teclado. Luego escuché movimiento en la oficina de al lado, una silla, pasos, 2 golpes en mi puerta. 2. Siempre 2. La sangre se me fue a la cabeza. Pasa, dije, y mi voz no sonó como mía. La puerta se abrió. Damián estaba ahí, con la camisa remangada, el nudo de la corbata flojo y el teléfono en la mano. En la pantalla encendida, por un segundo insoportable, alcancé a ver la interfaz oscura del chat que conocía mejor que algunas partes de mi propia casa. Ninguno habló. La lluvia siguió cayendo afuera, el purificador zumbaba en una esquina y yo miré al hombre de la oficina junto a la mía como si acabara de descubrir una forma nueva de traición. Tú. Fue lo único que me salió. Damián cerró la puerta detrás de sí. Sí. Lo odié. Lo odié de una forma tan rápida y brutal que tuve que ponerme de pie para no sentir que me quedaba sin aire sentado. No, dije, dando un paso atrás. No, no, no. Dime que esto no lleva meses así. Dime que no sabías. Damián me sostuvo la mirada. Y esa mínima pausa me dio la respuesta antes que sus palabras. Lo supe hace 3 semanas. La rabia me estalló de golpe. ¿3 semanas? Escúchame. ¿Qué te escuche? Solté una risa rota.
5 años diciéndome que la honestidad funciona mejor sin identidades y cuando descubres quién soy decides callarte 3 semanas. Ese era el gran plan. ¿Banta? Algo cruzó su expresión al oír el usuario en mi boca. Dolor, quizá. No me importó lo suficiente. No fue un juego, dijo. Ah, ¿no? Porque desde aquí se ve bastante divertido. ¿Qué sigue? ¿Me vas a decir que tuviste una epifanía moral y no supiste cómo contármelo? Más o menos, sí. Te odio. Él exhaló despacio. No. Estás herido. No me corrijas ahorita. Su boca casi se movió. Casi, eso solo me enfureció más. No puedes siquiera evitarlo, ¿verdad? Dije. Eso también eras tú. Todos estos años. El imbécil insoportable que me corregía hasta cuando me estaba ahogando. Y tú eras el omega dramático que insultaba como mecanismo de defensa cada vez que alguien se acercaba demasiado a algo verdadero. Abrí la boca. La cerré. Lo fulminé con la mirada. Sal de mi oficina. Damián no se movió. No hasta explicarte. No quiero tus explicaciones. Entonces vas a quedarte solo con la versión más cruel y también la más falsa. Eso me hizo callar un segundo. Maldito. Siempre sabía exactamente cuál frase clavar para obligarme a escuchar. Se pasó una mano por la nuca, gesto extraño en él, demasiado humano para un hombre que normalmente parecía hecho de vidrio oscuro y control. No supe que eras tú durante años, dijo al fin. Lo descubrí hace 3 semanas porque dejaste abierto el chat en la junta del cliente Mervyn y vi entrar una notificación con el mismo formato, el mismo estilo y el mismo mal gusto para las fotos de perfil que conozco desde hace 5 años. Y decidiste no decir nada. Decidí asegurarme. ¿De qué? De que el Omega que te contaba su vida en Internet también era el compañero al que interrumpes 3 veces por semana? De que no iba a arruinar lo único honesto que tengo contigo por reaccionar como un idiota. Eso me hizo guardar silencio por primera vez. No porque lo perdonara, porque entendí demasiado bien el miedo debajo de esa frase. Damián dio un paso, no hacia mí, sino hacia el borde del escritorio. Lo suficiente para dejar claro que no iba a invadirme. Cuando lo confirmé, continuó. Pensé que tenía 2 opciones. Decírtelo de inmediato y arriesgarme a que sintieras que cada conversación de estos meses había sido vigilancia, o esperar encontrar una forma de decírtelo sin que pareciera una emboscada. Y elegiste seguir callado. Sí. No intentó suavizarlo. Y salió mal. Lo miré fijo. ¿Salió mal? Damián, tú sabías que eras la persona a la que más le contaba cosas en el mundo, y me dejaste seguir haciéndolo en la oficina, enfrente, al lado, en el chat, sin saber que eras tú. Algo duro se tensó en su mandíbula. ¿Crees que eso fue sencillo para mí? Me reí otra vez. Más feo. No me interesa si fue sencillo. A mí sí me interesa lo que te hice sentir. El silencio cayó entre nosotros. Yo estaba demasiado furioso para reconocerlo, pero había verdad en su voz. No defensa elegante. No cálculo. Verdad. Y eso solo empeoró todo. Porque si hubiera sido un manipulador, habría sido más fácil odiarlo bien. ¿Por qué la regla? Pregunté de repente. La de nunca decir nombres, nunca mandar fotos, nunca permitir que lo real tocara el chat. ¿También estabas escondiéndote de algo más? Damián tardó en responder. Luego dejó el teléfono sobre mi escritorio, boca abajo, como si quisiera desarmarse un poco para hablar. Sí. Esperé. Hace 6 años me comprometieron por alianza familiar con un Omega al que apenas conocía. Su voz siguió baja. Fue un desastre largo, elegante y asqueroso. Cuando intenté salirme, la historia terminó publicada en 3 columnas sociales y 2 medios financieros como si mi vida fuera estrategia de mercado. Aprendí muy rápido lo que la gente hace con cualquier intimidad que pueda convertir en mercancía. Parpadeé. Nunca me había contado eso. Ni como Damián, ni como Banta. Después de eso, continuó, dejé de querer que nadie supiera demasiado de mí. Entré al foro porque no dormía. Te encontré peleando con 3 imbéciles al mismo tiempo sobre discriminación corporativa hacia Omegas y pensé, este usuario es insoportable. A pesar de todo, casi sonreí. Casi. Yo pensé exactamente lo mismo de ti. Lo sé. Otra vez esa respuesta, como si me conociera demasiado. Y claro que me conocía. Ese era el problema. Pero luego te quedaste, dijo él. No supe qué contestar. Porque sí. Me había quedado. 5 años de quedarme. 5 años de contarle cosas al vacío con la tranquilidad absurda de que, del otro lado, siempre iba a estar Banta, listo para irritarme hasta hacerme sentir menos solo. Y ahora ese vacío tenía rostro, ojos grises, camisa remangada, la oficina junto a la mía. Necesito que te vayas, dije al fin,
más cansado que furioso. Damián me miró largo rato. Bien. Tomó el teléfono. Llegó a la puerta. Se detuvo sin girarse del todo. Nunca me reí de ti, Iker. Ni un segundo. Y nunca usé lo que me contabas para entrar en tu vida real. Su voz bajó todavía más. Ojalá eso alcance para que mañana todavía quieras escucharme. Y se fue. Yo me quedé de pie en mi oficina vacía, mirando una pared que ya no era una pared sino un chiste privado del universo. No dormí esa noche. No por drama, por descomposición interna. Repasé 5 años de conversaciones como un enfermo. Cada consejo. Cada pelea. Cada noche en la que Banta me sostuvo sin tocarme. Cada vez que Damián me llevó café. Cada ocasión en la que uno parecía saber exactamente lo que el otro no había dicho. Era tan obvio que daba ganas de llorar. Y tan imposible que daban ganas de romper algo. Al amanecer tenía claro una sola cosa. Si volvía a verlo, iba a necesitar elegir entre besarlo o matarlo. Ninguna opción se veía profesional. El miércoles llegué a la oficina con 20 minutos de retraso y un nivel de dignidad cuestionable. Damián ya estaba ahí. No tocó mi puerta, no me escribió, no apareció con café. Eso debería haberme dado paz. No me la dio. Renata fue la primera en notar que algo estaba mal. Pareces alguien que leyó su propia autopsia, dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. ¡Qué amable! ¿Peleaste con el vecino ejecutivo? La miré. Demasiado rápido. Ella se incorporó apenas. ¡Ay! No. ¿Sí pasó algo? No puedo hablar de eso. Eso no es una negativa. Eso es una invitación a que me interese más. Renata. Ella entrecerró los ojos como si estuviera viendo por fin el dibujo completo. No. No me digas que... Bajó la voz. ¿No me digas que tu crush laboral y el fantasma de Internet son la misma persona? El silencio fue mi traición. Renata abrió la boca despacio. No. Sí. Me tapé la cara con una mano. Ella soltó un sonido que en otra situación habría sido una carcajada, pero se contuvo al verme realmente deshecho. Ok, dijo, sorprendentemente suave. Ok. Eso sí está grave. Gracias. Qué bueno que legal confirme mis síntomas. ¿Lo sabías? No. Él sí. Desde hace 3 semanas. Eso cambió su expresión. Ah. Ajá. Eso ya no está tan chistoso. Te agradezco el análisis técnico. Renata se quedó callada unos segundos. ¿Le crees cuando dice que no estaba jugando contigo? Pensé en la noche anterior. En cómo no se defendió con medias verdades. En cómo sostuvo mi rabia sin una sola vez intentar hacerme sentir exagerado. Y, peor aún, pensé en 5 años de Banta, en todas las veces que había sido el lugar más seguro de mi cabeza. Sí, admití, y me dolió decirlo. Le creo. Renata asintió despacio. Entonces no estás peleando con un mentiroso. Estás peleando con alguien que te importa tanto que puede lastimarte incluso cuando intenta hacer bien las cosas. ¡Qué inspirador! Casi vomito. También te importa muchísimo. No me ayudes tanto. Sonrió. Mínima. Haz lo que quieras, Iker. Solo no confundas traición con miedo si sabes que no son lo mismo. La odié un poco por tener razón. Todavía más porque, media hora después, el desastre externo decidió unirse al interno. A las 11:15 recibimos una alerta. Se había filtrado un documento preliminar del Consejo con proyecciones no autorizadas. Si se publicaba completo, el mercado asumiría un recorte masivo que ni siquiera estaba aprobado. El CEO convocó sala de crisis. Comunicación, legal, estrategia y operaciones. O sea, yo y Damián otra vez en la misma mesa, mientras mi sistema nervioso seguía queriendo prender fuego a algo. La sala de crisis no tenía piedad. Pantallas encendidas, teléfonos vibrando, 3 directores sudando fino, y Damián al otro extremo, impecable, sin mirarme más de lo necesario. Lo peor fue que trabajábamos demasiado bien juntos. Yo identificaba los huecos narrativos. Él armaba la secuencia operativa, yo corregía el lenguaje, él prevenía escenarios regulatorios. Cada vez que yo empezaba una idea, él la terminaba, cada vez que él veía venir una objeción, yo ya estaba reescribiendo la respuesta. Era como trabajar con Banta y pelear con Damián al mismo tiempo. O peor, entender de golpe que siempre había sido el mismo hombre. A las 3 de la tarde, después de 6 horas de crisis continua, me quedé solo un momento en la sala de revisión. Damián entró un minuto después con 2 botellas de agua. Dejó una frente a mí. No es café, dijo. Pensé que hoy no te convenía más café. No quise aceptar que ese detalle me hizo daño. Gracias. Silencio. Luego. No voy a usar la emergencia para empujarte a hablar conmigo. Qué caballeroso.
Damián apoyó las manos en el respaldo de una silla. Tampoco voy a fingir que no necesito decirte algo. Lo miré. Tienes un minuto. Asintió. No me arrepiento de haberte conocido como Vanta, dijo. Ni un segundo. Lo que hicimos bien ahí fue real. Lo que hice mal después también. Y si quieres odiarme por eso, hazlo completo, no a medias. El corazón me dio un golpe torpe. ¿Y qué se supone que haga con eso? Lo que siempre haces conmigo. Pelear. Pero de frente. Quise decirle que ya lo estaba haciendo, quise decirle muchas cosas. En lugar de eso, pregunté. ¿Por qué yo? Damián frunció apenas el ceño. ¿Cómo? 5 años. Me crucé de brazos para evitar hacer algo idiota. De todas las personas que pudiste encontrar en ese foro, ¿por qué te quedaste conmigo? Esta vez no respondió rápido. La respuesta, cuando llegó, fue peor que cualquier defensa elegante. Porque nunca intentaste gustarme. Su voz bajó. Me discutiste todo. Me llamaste insoportable antes de preguntar si yo estaba bien. Y cuando me contaste algo íntimo por primera vez, no fue para seducirme ni para pedir nada. Solo, me dejaste estar ahí. El aire cambió de peso. Eso no contesta todo. No. Sus ojos se quedaron fijos en mí. Lo demás empezó mucho después. No pregunté qué era lo demás. No hacía falta. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa en todo ese maldito asunto. Porque de pronto ya no estábamos discutiendo un error de procedimiento. Estábamos parados al borde de algo que, si se decía entero, no iba a caber de nuevo dentro de una oficina. El intercom rompió el momento, volvimos a la crisis. Y quizá fue mejor así. A las 8 de la noche ya habíamos controlado la filtración. El comunicado salió, Legal neutralizó el daño y el CEO se fue convencido de que aún merecía dirigir una empresa. Yo, en cambio, estaba demasiado cansado para seguir fingiendo que podía procesar esto solo. Cuando todos empezaron a irse, caminé de regreso a mi oficina. La luz estaba baja. La lluvia había vuelto. La pared que me separaba de Damián se sentía viva. Mi computadora seguía abierta en el chat. No sabía si quería cerrar esa ventana para siempre o dejarla, ahí como quien conserva la evidencia de un crimen emocional. La notificación llegó antes de que eligiera. Vanta, si todavía quieres odiarme, prefiero que sea con información completa. Estoy en la oficina de al lado. No voy a tocar tu puerta. Pero voy a quedarme hasta que decidas si me escuchas o no. Me quedé viendo el mensaje. Luego miré la pared. Luego el mensaje otra vez. Y por primera vez en 24 horas, me reí. Bajito. Sin dignidad. Cansado. Porque claro que iba a hacer eso. Claro que iba a respetar mi espacio de la forma más obstinadamente presente posible. Abrí la puerta de mi oficina. Caminé 2 pasos. Toqué 2 veces la puerta de la suya. Hubo un segundo de silencio, después, su voz. Pasa. Entré. La oficina de Damián era exactamente como lo había imaginado y aún así me molestó confirmar que sí. Orden quirúrgico, luz cálida, una planta que definitivamente no había comprado él porque estaba demasiado viva, y una taza de café olvidada a medio terminar junto a su laptop abierta en el chat que conocía mejor que su cara. Cerré la puerta detrás de mí. Habla, dije. Él no se sentó. Yo tampoco. Lo primero, dijo, es que no esperaba que entraras. No arruines el momento con gratitud. Lo segundo es que, si quieres borrar el chat, no voy a detenerte. Eso sí me hizo fruncir el ceño. ¿Qué? Si para ti esto solo puede sobrevivir en una identidad y no en la otra, lo entenderé. Lo miré fijo. 5 años, Damián. Lo sé. 5 años de conocerme cuando ni yo me soportaba. Sí. Y todavía dices cosas como esas. Como si lo que me asustara fuera perder el chat. Algo en él cambió. No mucho. Pero lo suficiente para que pareciera menos director y más hombre. Entonces dime qué te asusta. La respuesta me salió antes de pensarla. Que lo que más me gustaba de ti ya sea real. El silencio fue brutal. Damián no se movió. No parpadeó. Pero yo vi el momento exacto en que esa frase le dio tan fuerte como a mí. Porque si eres tú, continué, con la garganta seca, entonces ya no puedo seguir fingiendo que Vanta está a salvo de todo lo demás. Ya no es una ventana donde digo cosas sin consecuencias. Eres el hombre al que veo todos los días. El que me conoce en juntas, en crisis, en mis peores mañanas. El que sabe cómo vuelo cuando estoy muy cansado y cómo escribo cuando quiero irme corriendo. Y eso. Respiré hondo. Eso ya no es anónimo. Eso ya puede romperme de verdad. Damián cruzó la oficina despacio. No hasta mí. Cerca. Lo suficiente. Sí, dijo. Solo eso. Sí.
No, no te va a romper, no, yo jamás. Sí. La honestidad me desarmó más que cualquier promesa. Eres insufrible, murmuré. Lo sé. Y te odio. Esta vez sí. Una sonrisa mínima tocó su boca. No. Me odiaste más fácil cuando no sabías dónde trabajaba. Solté aire por la nariz, algo que casi fue una risa. Qué irritante. Qué familiar. Qué mío. Hay otra cosa, dijo. Me da miedo cada vez que dices eso. Bien. Esperé. Damián se metió la mano al bolsillo del pantalón y sacó algo pequeño. Una llave física vieja, plateada, gastada. La reconocí al instante, aunque nunca la había visto en persona. Porque durante años Banta me habló de una llave absurda que llevaba siempre consigo desde que se fue de casa a los 18. La llamaba mi evidencia portátil de que una puerta puede abrirse también hacia afuera. La dejó sobre el escritorio entre nosotros. Quería que la vieras antes de decidir si sigo siendo un desconocido. No sé por qué eso me terminó de romper la resistencia. Tal vez porque era una prueba ridícula e íntima. Tal vez porque nadie inventa un símbolo así durante 5 años solo para manipularte al final. Tal vez porque por fin, después de demasiadas capas, ahí estaba él. No el director. No el usuario. El hombre. Damián, dije, y era la primera vez que su nombre me salía así, sin filo. Si te perdono esto demasiado rápido, voy a odiarme. Él asintió. Entonces no lo hagas rápido. ¿Y si me tardo mucho? Me quedo. Esa respuesta me recorrió completo. No prometas cosas que después puedan parecer estrategia. No es estrategia. Su voz bajó apenas. Eres la única persona con la que hablo hace 5 años como si el silencio no fuera una guerra. No voy a irme ahora que por fin sé en qué oficina tocar. La respiración se me desordenó. Maldito. Maldito hombre. También te odio por decir cosas así. Eso ya quedó establecido. Nos quedamos quietos, con la lluvia detrás, la llave entre nosotros y 5 años enteros respirando en una oficina demasiado pequeña para tanta verdad. No recuerdo quién dio el paso primero. Solo sé que, en algún momento, la distancia dejó de existir como una opción lógica. Damián se acercó con una lentitud insoportable, dándome tiempo para detenerlo. Yo no lo detuve. Lo vi levantar la mano y dejarla a medio camino de mi cara, esperando. Esperando. Eso fue lo que me terminó de decidir. No el deseo, no la curiosidad, no la química absurda que llevaba meses negando. La espera. Que un alfa como él, capaz de entrar en cualquier sala y modificar el aire, estuviera quieto frente a mí pidiéndome permiso sin palabras. Le tomé la muñeca y cerré la distancia yo. Lo besé. No elegante. No estratégico. No como debería besar un profesional responsable a su vecino corporativo después de descubrir que ha sido su mejor amigo anónimo durante 5 años. Lo besé como alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo en 2 verdades separadas y acababa de cansarse de la división. Damián respondió con un control que casi dolía. Como si todavía creyera que un centímetro mal dado podía hacerme retroceder. Su boca estaba tibia, firme, y sabía vagamente a café frío y paciencia rota. Yo le agarré la camisa a la altura del pecho sin pensar, y ahí sí, algo en su control cambió. No lo perdió. Pero dejó de fingir que no quería esto tanto como yo. Cuando nos separamos, ninguno habló de inmediato. Yo seguía agarrado a su camisa, él tenía una mano en mi nuca y la otra inmóvil junto a mi cintura, como si todavía estuviera preguntándose hasta dónde tenía derecho de tocar. Esto complica mucho recursos humanos, murmuré. Damián soltó una risa baja, breve, tan rara en el que me hizo querer besarlo otra vez solo por escucharla. Sí. Te odio un poco menos. Es un avance. Lo miré. No te emociones. Todavía pienso cobrarte las 3 semanas. Acepto el castigo. No sabes cuál es. Confío en que será desproporcionado. Correcto. Eso sí me hizo reír de verdad. Y con esa risa se terminó de romper algo viejo en mí. Algo que había confundido durante años con protección. La idea de que mientras Banta no tuviera rostro, no podía perderlo del todo. Era mentira. Ya lo podía perder. Ya importaba. Y, por primera vez, decidí que quizá eso no era una razón para huir. No se volvió fácil después de ese beso. Se volvió real. Tuvimos conversaciones incómodas, necesarias, larguísimas. Sobre trabajo, límites, la estupidez inmensa de haber llegado ahí sin plan, el chat, nuestras identidades separadas y cómo aprender a juntar 2 vínculos distintos con la misma persona sin sentir que uno estaba traicionando al otro. Hubo días en que seguíamos peleando. Peor, incluso. Porque ahora cuando yo escribía te odio en el chat, sabía exactamente cómo se veía su boca al leerlo. Y cuando Damián tocaba 2 veces mi puerta, yo ya no escuchaba solo al director de estrategia.
Escuchaba también al hombre que una vez me escribió 37 mensajes seguidos cuando mi padre murió porque no quería dejarme dormir solo dentro de esa noticia. Pero algo cambió para mejor. Ya no tenía que dividirme. No tenía que ser Marea en la noche e Iker en el día como si fueran hombres distintos. No tenía que amar a uno y discutir con otro, no tenía que fingir que la persona que me sostenía en Internet no podía también mirarme desde la oficina de al lado con esa calma exasperante y real. Un viernes, casi un mes después, me quedé hasta tarde cerrando una propuesta. Damián entró sin tocar, dejó un café en mi escritorio y dijo: el párrafo 2 sigue pidiéndole permiso al aire. Le lancé una mirada. Nunca vas a dejar morir esa frase, ¿verdad? Nunca. Levanté la taza, tomé un sorbo y fruncí el ceño. ¿Le pusiste miel? Sí. No te dije que quería miel. Damián se apoyó en el marco de la puerta. 5 años, Iker. No necesito que me lo digas. Lo miré largamente. Luego abrí el chat y le escribí aunque estaba a 3 metros de mí. Marea. Sigue siendo insoportable, su celular vibró. Lo sacó, leyó y me miró, entonces escribió de vuelta. Banta. Y tú sigues aquí. Sonreí antes de poder evitarlo. Tal vez eso fue siempre lo que más odié de mi mejor amigo anónimo de Internet. Que me conocía demasiado bien, que se quedaba. Incluso antes de tener rostro, ya había encontrado la forma exacta de hacerme sitio. Pasé 5 años odiándolo. Eso es lo que diría cualquiera que viera solo la superficie. La verdad es más vergonzosa. No odiaba a Banta. Odiaba lo mucho que importaba, odiaba depender de alguien al que no podía tocar. Odiaba que el único hombre capaz de leerme a través de una pantalla también terminara siendo el alfa insoportablemente preciso que trabajaba en la oficina junto a la mía. Pero si soy honesto, y después de todo esto ya no tengo muchas excusas para no serlo, también fue lo mejor que me pasó. Porque el día que descubrí que mi mejor amigo anónimo y mi peor distracción laboral eran el mismo hombre, no perdí un refugio. Encontré una puerta. Y por una vez, no tuve que cruzarla solo.